a hablar un poquito de control de miopía. Primero que nada les quiero contar una breve historia de por qué estamos el día de hoy aquí. Les voy a hablar de un paciente mío, él se llama Gerardo, tiene 10 años y al final de la consulta él me dijo que si podíamos mandarle a hacer unos gogles para que él no maltratara sus lentes cuando se bañaba, porque para bañarse él tenía que usar sus lentes. Su prescripción está ahí, es una miopía, pues ya en los rangos de miopía alta, y él me recordó pues la realidad de por qué hacemos tratamiento de control miopía, ¿no? Me recordó de cómo esto en realidad afecta la calidad de vida de las personas y aparte de eso, pues incrementa el riesgo de algunas otras patologías. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué va a ser la charla? Brevemente vamos a hablar la miopía hoy, qué sabemos, por qué debemos de actuar, cómo podemos implementar este tratamiento que es la atropina en nuestra consulta, qué es lo que debemos saber sobre atropina, cómo identificar a los niños en riesgo, a quién debemos tratar, cómo explicarlo a los papás, cómo prescribir este tratamiento y cómo hacer su seguimiento y cómo evaluar la respuesta. Primero que nada les quiero decir, así como un spoiler, que este no va a ser un review de literatura. A pesar de que hay literatura muy fuerte, tenemos evidencia de prácticamente ya casi 30 años de estudio de atropina para control de miopía. La evidencia es muy fuerte y muy robusta. Este no es un review de la literatura. Esta es la plática que a mí me hubiera gustado escuchar cuando me empecé a dedicar a dejar tratamientos de miopía en mi práctica privada. Yo vi una plática cuando estábamos en la pandemia, yo todavía era residente, una plática de miopía de la doctora Audrey Chia, que es una de las pioneras de control miopía en Singapur. La escuché y dije, yo quiero hacer eso, yo me quiero dedicar a eso y quiero ver cómo lo hacen. Porque la realidad es que muchas veces podemos leer muchos artículos y los artículos nos pueden dar mucha información, pero una cosa es leer un artículo y una cosa es estar sentados enfrente de un paciente, tomar la decisión con tu paciente ahí sentado, con los papás preguntándote. Y yo decía, es que yo quiero saber qué se hace día a día, o sea, cómo lo hacen ellos. Entonces, el año pasado tuve la oportunidad de hacer una rotación en el Centro Nacional de Singapur, de hecho justo con la doctora Audrey Chia, que fue la que estuvo dirigiendo el ATOM-2, que fue el estudio pionero que inició todo esto de la atropina a dosis bajas. Entonces estuve un mes en el centro de miopía y ahí agarré algunos tips que era con lo que yo realmente quería aprender. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar muy brevemente de qué sabemos de miopía ahorita. Probablemente ya han escuchado o han visto este artículo que está aquí. Es un artículo que salió en el 2016 que nos habla de la prevalencia de miopía y nos dio unas predicciones que a todo mundo nos alarmó bastante, en donde decía que para el 2050 prácticamente el 50% de la población iba a tener miopía y de el 10% iban a tener miopía alta. Entonces, este fue uno de los parteaguas, es uno de los parteaguas por cual empezamos a hacer tanta hincapié en la importancia del tratamiento. Esta predicción que está aquí, ellos la hicieron si nosotros no hiciéramos ningún tipo de intervención. ¿Qué otra cosa es importante y qué otra cosa sabemos de la miopía? Pues bueno, sabemos, esta frase probablemente también la hemos escuchado, que dice cada dioptría cuenta. ¿Qué sabemos? Pues que cada una de las dioptrías que nosotros le ahorramos a un niño puede disminuir su riesgo hasta 40% de llegar a tener, por ejemplo, maculopatía miópica. Y ahora sí, el día a día, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a implementar esta estrategia que ya tenemos en nuestra consulta? ¿Qué debemos de saber de la atropina? Brevemente, la atropina es un antagonista de receptores muscarínicos de acetilcolina. No sabemos exactamente cómo funciona, pero estimula la biosíntesis de la matriz extracelular de los fibroblastos en la esclera y técnicamente esto es lo que hace un engrosamiento escleral y reduce la elasticidad y su tendencia a elongarse. Esta historia que tenemos con la atropina ya tiene un buen tiempo. En 1960 fue cuando se inició por primera vez para el control de miopía,
Pero hasta 1990 se hicieron estos estudios como el ATOM-1, en donde se empezó a estudiar a dosis altas de atropina su efecto. Vimos que el efecto era muy bueno, más del 70% de disminución del ritmo de progresión de miopía, pero también tenía sus efectos secundarios. Hasta el 2010 empezaron a iniciar otros estudios donde ya se exploraron dosis bajas, en donde tuvimos muy buena respuesta sin los efectos secundarios que habíamos tenido. Entonces tenemos ambas como dosis. Tenemos dosis altas con un efecto de más del 70% y dosis bajas que van desde un 30 a 60% el efecto. Con estos estudios que hemos aprendido, cosas muy importantes de la atropina. La número 1 es que la atropina es dosis dependiente. ¿Qué significa? Entre mayor es la dosis, mayor efecto va a tener, pero también va a tener mayor riesgo de rebote y mayor efectos secundarios, que en la mayoría de los casos tienen que ver con la acomodación y la fotofobia. Normalmente podemos también observar algunos otros, para que los tengamos en cuenta, algunas personas, es muy raro, pueden tener algún tipo de alergia, pero en la minoría de los casos. Algunos otros efectos sistémicos muy raros también de la atropina, como taquicardia, delirio, pero en las dosis que nosotros lo usamos normalmente no. ¿Qué otras cosas aprendimos muy importante aparte de estas dosis y de este efecto? Aprendimos acerca del rebote. Si la atropina se suspende súbitamente, tiende a rebotar, a hacer rebote. ¿Qué aprendimos aparte de esto? Que el rebote también está asociado a la edad. Entonces, algo muy importante de cuándo vamos a decidir qué tanto tiempo vamos a mantener estos tratamientos, es muy importante la edad de nuestros pacientes, porque aunque estén con dosis bajas de atropina, como pueden ver ahí, si suspendemos la atropina entre los 8 o 10 años, hasta el 60% de los niños nos pueden rebotar, a comparación de si la suspendemos hasta después de los 12 años, solamente el 8% de los niños. Otra cosa importante es que vamos a tener un porcentaje de pacientes no respondedores. Aproximadamente el 10-12% de los pacientes no van a responder ni a las dosis más altas de atropina. ¿Quiénes van a ser estos respondedores? Normalmente pacientes jóvenes que iniciaron con miopías altas, con antecedentes heredofamiliares de miopía alta en la familia. Entonces, ¿qué pasos vamos a seguir nosotros en nuestra consulta? Pues paso número 1, vamos a identificar a estos niños que van a ser los que más se van a beneficiar de nuestros tratamientos. ¿Cómo los vamos a identificar? Vamos a poner atención en los factores de riesgo que están asociados a la progresión de miopía. Entonces, tenemos factores de riesgo que son no modificables y factores de riesgo que son modificables. En los factores de riesgo no modificables vamos a tener la genética, eso es algo pues que no vamos a poder cambiar. Si uno de nuestros papás tiene miopía, obviamente el riesgo de que nosotros la tengamos se multiplica y si 2 de nuestros papás la tienen, todavía más. Algo muy importante, lo puse también ahí en rojito, es que el valor de los factores ambientales, que son estos factores modificables, en algunos estudios nos dice que ellos son los culpables de hasta el 75% de la progresión. A lo mejor pensaríamos que la genética tiene como el mayor lugar ahí, pero la realidad es que mucho tiene que ver con nuestro ambiente. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar a estos niños que sus papás tienen miopía, especialmente que sus papás tuvieron miopías de más de 3. Vamos a buscar a estos niños que iniciaron con miopía desde antes de los 8 años. Obviamente, etnia asiática, sexo femenino también tiene algo que ver. Y vamos a identificar a los niños que sus factores ambientales también los ponen en riesgo. Los factores ambientales más importantes que tenemos son no hacer suficientes actividades al aire libre. Estos niños que tienen menos de 2 horas haciendo actividades al aire libre en sus días normales es un factor de riesgo importante, y la escolaridad. Al final de cuentas, mucho de esto tiene que ver como con el ambiente, y la escolaridad es una de ellas. Escolaridad incluyendo todas las actividades que hacemos de visión cercana. Algo muy importante que les quiero recordar es que como nosotros proveedores de salud es súper importante estar fomentando hábitos saludables. Hay mucha evidencia entre los factores de protección de las actividades al aire libre, a pesar de tener genética, a pesar de tener
algunos factores de riesgo, como son las actividades de visión cercana. Los niños que hacen al menos 2 horas al día de actividades al aire libre tienen menos de la mitad de riesgo de tener miopía. Entonces, ¿a quién le vamos a poder ofrecer a este tratamiento? Tenemos a niños entre los 4 y 16 años que identificáramos factores de riesgo. Niños menores de 10 años, sus papás tienen miopía, o niños en los que ya documentamos la progresión. ¿A qué nos referimos a progresión? Niños que progresaron más de 0.75 dioptrías en un año, o si tenemos longitud axial podemos ver 0.33 milímetros al año en menores de 9 años o 0.15 milímetros al año en mayores de 9. Niños que tengan poca actividad al aire libre y mucha actividad de visión cercana. Les puse aquí una calculadora de riesgo que pueden encontrar en el Global Myopia Center. Ustedes pueden ingresar ahí, creo el link viene en la página que sigue, pueden poner los datos de su paciente, la edad, la refracción, si tiene factores de riesgo, y aquí nos puede dar que el riesgo que tiene ese paciente de tener miopía en los próximos años. También tiene algunas calculadoras en donde nosotros podemos simular si le damos algún tratamiento versus si no lo damos, cómo puede progresar la graduación en estos pacientes. El siguiente paso, ya que identificamos al niño que está en riesgo, muy importante es cómo le vamos a explicar esto que nosotros sabemos a los papás. Yo divido la explicación en dos. Al principio hablo sobre qué es la miopía y luego hablamos de qué podemos hacer. ¿Qué les explico cuando les digo qué es la miopía? Les explico lo que para mí es más importante, que es una enfermedad o una patología que afecta la calidad de vida, que progresa y que tiene complicaciones a largo plazo. Obviamente, entre más aumenta la graduación, más afecta la calidad de vida. Me gusta a veces hablarles del proceso de metropización. Les puse una tablita donde yo normalmente les dibujo a los papás, pero me gusta que sepan que es algo que puede progresar y que tiene complicaciones. Tampoco los dejamos súper alarmados a los papás y les decimos la verdad, pero al final les decimos, ¿sabes qué? Ahora hay opciones. Y me gusta mucho hablarles, pueden usar infografía como esta del Instituto Internacional de Miopía, en donde vienen todas las opciones que hay de tratamiento. Obviamente difieren cada uno de nuestros países, pero se pueden orientar ustedes y le pueden mostrar las alternativas a los pacientes. Esta es la tablita que yo uso en mi consulta, eso es lo que les enseño porque es lo que hay en México. Estas son las opciones y platicamos una por una qué es lo que podemos hacer y qué podemos usar de tratamiento con sus hijos. Entonces, decidimos iniciar tratamiento, los pacientes, los papás aceptaron. Vamos a iniciar las gotas de atropina al 0.01% por las noches y es una gota que no se suspende. Entonces, algo muy importante que tiene que ver con los resultados del tratamiento es que al iniciar el tratamiento es un compromiso a largo plazo. Es algo que sí tenemos que platicar súper bien con los papás. Cuando iniciamos un tratamiento control miopía es un compromiso y el buen apego es clave para que se dé la respuesta que esperábamos. Entonces, es algo que sí nos toma tiempo, pero es algo muy importante para el seguimiento. ¿Cómo vamos a llevar este seguimiento? Iniciamos gotas, normalmente los revisamos a los 3 meses, en ese día vigilamos cómo lo ha tolerado, vigilamos visión cercana, si tiene fotofobia, la adherencia al tratamiento, qué tantas veces a la semana lo olvida, y luego cada 6 meses, importante tener una refracción cicloplégica al menos una vez al año o una longitud axial, depende de lo que tengamos cada uno en nuestra consulta. Hay algunas tablitas que nos pueden ayudar como para vigilar nosotros el seguimiento. Esta tablita la tomé del centro de Singapur. Normalmente muestra cada uno, la puede imprimir, no es muy sencilla, pero tenemos las dioptrías y tenemos cada 6 meses en el tiempo y nosotros podemos monitorizar más o menos así. Podemos ir vigilando, arriba podemos poner longitud axial y es muy gráfico también para los papás, ellos lo pueden ver de cómo van los tratamientos en el transcurso del tiempo, si alguno de ustedes no tiene algún equipo que ya lo tenga, porque algunos equipos ya tienen agregados estas proyecciones. ¿Cuáles son nuestros criterios de éxito? ¿Cuándo vamos a decir hemos tenido la respuesta que esperábamos? Cuando encontramos que un niño nos progresa menos de 0.25 dioptrías al año y tiene buen apego, la familia está feliz y la familia está tranquila. Si no recibimos esta respuesta, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos varias opciones. Si vemos que progresa de una manera, esos son los datos de progresión.
Si vemos que progresa de una manera que no nos esperábamos, tenemos otras alternativas que también hemos aprendido de algunos artículos, y es que podemos escalar la dosis de atropina. Podemos escalarla, depende de lo que tengamos a nuestra disposición. A veces podemos poner la que tenemos de 0.01% cada 12 horas y se puede escalar hasta 1%, teniendo en cuenta que cuando lo vamos a empezar a quitar hay que hacer un destete muy despacio. También podemos decidir junto con la familia agregarlo con alguno de los otros tratamientos que están disponibles para que el efecto sea coadyuvante. Algo también súper importante que los papás tienen muchas dudas: ¿cuánto tiempo vamos a tener ese tratamiento? ¿Cuándo lo vamos a suspender? ¿Hasta cuánto tiempo? Bueno, normalmente necesitamos ver que el niño haya estado estable al menos 2 años. Y muy importante tomar en cuenta la edad de los niños. Entonces, un niño de más de 12 años que haya estado muy estable, podemos ya pensar en quitar el tratamiento, y recordando el riesgo de rebote es la edad. Les puse los riesgos de rebote ahí por edad. Cuando vamos a decidir quitarle el tratamiento, no es súbitamente, hay que quitar 1 gota por semana, ir como destetando poco a poco y vigilando cada 6 meses que no nos vaya a progresar. Y algo súper importante, siempre recargarle los hábitos, actividades al aire libre, siempre es un buen coadyuvante. Como tratamiento solo obviamente no es suficiente, pero sí nos agrega un poquito de efecto. Y ya por último, les quiero compartir unas preguntas que también vienen en un curso del Instituto de Singapur, que hablaba sobre nuestro papel en esto de miopía, que a lo mejor todavía no es tan conocido para ciertas personas, como que cuál es mi rol, cómo puedo contribuir, cómo puedo yo ser parte de la solución, cómo podemos hacer que estos tratamientos lleguen a las personas adecuadas, cómo nos podemos hacer que los papás tengan un poquito más de idea de que hay cosas que se pueden hacer o diferentes alternativas. Gracias.